Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. La droga, el tema de las adicciones, es algo que parece que está de moda. Todo el mundo habla, todo el mundo dice hay que combatir la droga. La inseguridad es efecto de la cantidad de droga que hoy se consume en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, sinceramente, ¿nos hemos puesto a estudiar, a investigar, a ver por qué el drogadicto es tan drogadicto? ¿Qué relación tiene la droga con la voluntad del ser humano, con la falta de apoyo a los adolescentes y con tantas cosas que tienen que ver con los valores? Para hablar precisamente de este tema, hemos invitado a la doctora Raquel Bolton. Bienvenida, Raquelita, a nuestro programa. Gracias, Olga. Raquel hace mucho tiempo que no tan solo se interesa por el tema, sino también ha escrito libros, ¿no es cierto?, sobre el tema de las adicciones. Raquelita, ¿qué pasa con la droga y los adolescentes hoy? ¿Qué pasa con las adicciones? Vos aquí tenés un libro, el último prácticamente. Lo mostramos. Sí. Adolescencia y adicciones. Una mirada desde la bioética. Sí. Este libro fue motivo, bueno, de mi tesis en bioética. Me interesó el tema porque justamente la adolescencia marca una etapa de crisis, de pasar de una etapa de la vida a la otra. Y a veces puede darse que en esta población que es más vulnerable por este pasaje a otra etapa, que pueda manifestarse momentos de crisis, que cuando no hay un seguimiento, la persona puede crear una etapa de conflicto y a veces recurrir al consumo abusivo. El tema de adicciones es un tema evidentemente que no es individual solamente, es familiar y también social. En el informe mundial de drogas del año 2014 habla que hay 243 millones de personas que por lo menos en el año 2012 han consumido una sustancia ilícita. Y hay 27 millones de personas que tuvieron un consumo problemático. ¿A qué llamamos consumo problemático? Aquellas personas que se inyectan drogas o son considerados drogas dependientes con implicancias sanitarias y también sociales, sí, ¿no? Podemos decir que puede haber un consumo que no es problemático y otro que sí tiene características de problemático. ¿Cuándo es problemático? Bueno, cuando hay un deseo imperioso de consumir drogas, cuando hay una dependencia física y psíquica y que puede existir un síndrome de abstinencia si se retira el consumo de drogas. Además... Como lo vimos en tantos famosos, ¿no? Porque además ahora también los jóvenes tienen eso, ¿cierto? Ídolos famosos que por ahí mueren por sobredosis. ¿No? Es un tema, yo hablo de una conceptualización ecológica de la enfermedad. ¿Por qué? Porque evidentemente hay factores desencadenantes y predisponentes que llevan a un consumo abusivo, pero también lo vemos que eso repercute, como decíamos, en lo más próximo que es la familia y en los pares, en los amigos, en la sociedad. Y se habla también sobre los factores de riesgo que existen y de protección, que eso es muy importante, manejar y tenerlos en cuenta. Una persona tiene un factor de riesgo cuando, con una característica ya de personalidad o conductual, se hace vulnerable al consumo. Y cuando esos índices de vulnerabilidad bajan y puede desarrollar habilidades personales o interpersonales que le permiten fortalecerse, esos contribuyen a factores de protección.
en mi experiencia, cuando soy invitada por distintos lugares a hablar de este tema, generalmente no solamente concurren las familias que están interiorizadas en el tema, sino también aquellos que están en la etapa de formación, los docentes. Claro, ¿no? que es tan importante. Es muy importante, porque esto le da, es decir, la escuela es un espacio, yo diría, privilegiado para que tengan esos espacios de diálogo, de reflexión, de contención, que luego, por supuesto, van a ser completados con la familia. Es muy interesante las estadísticas, es decir, yo como médica me interiorizo en lo que es la estadística, porque eso me puede dar pautas de cómo hacer el abordaje de esta patología, que es una enfermedad. Es una enfermedad porque hay, es decir, hay un compromiso del sistema nervioso central provocado por el consumo de drogas que verdaderamente lo altera y que es decir, provoca esa dependencia de que estábamos hablando, física y psíquica. Y hay interesantes estadísticas, sobre todo de la Secretaría de Drogadependencia y Control del Narcotráfico, ¿no? Desde el año 2001 hasta el presente, la última creo que fue en el 2012, que se hace sobre la población de estudiantes de enseñanza media, ¿no? Entonces trata de ver cuáles son esos factores que llevan al consumo de sustancias, que sabemos que hay algunas que son ilícitas, pero otras son permitidas socialmente, hay una tolerancia social. El tabaco y el alcohol. Y lo importante cuando uno revisa estas estadísticas es que aquellas personas que consumen estas drogas socialmente permitidas da origen como una puerta de entrada a las otras, ¿no? Entonces uno empieza a investigar ¿y por qué consumen? ¿Qué es lo que les falta? ¿No? A veces se roba para consumir y hay conductas delictivas propias de ese consumo. Empezando por los que manejan la droga, porque si bien es una enfermedad, como vos bien lo planteás, es una enfermedad donde hay alguien que propicia la enfermedad. No es como una enfermedad que, bueno, te viene por una anomalía tuya, una falta de defensa. Detrás de esto, si bien no es nuestro tema analizarlo, hay un gran comercio internacional, un gran negocio, y enferman a los chicos para que precisamente sean consumidores. Es una enfermedad que ayuda al negocio de otros. Entonces ya ahí escapa un poco, ¿no? No es una enfermedad común a eso. No se puede criminalizar a un adicto. No, por eso. Porque no se puede criminalizar la misma enfermedad. No. Ahora, el tema además no es culpable. Exactamente. Él cae por algo en eso, ¿no? Sí. Se habla mucho de un síndrome amotivacional, es decir, hay una pérdida de sentido de la vida, ¿no? Y eso también, yo cuando profundicé en este estudio, me llamó la atención de que aquellas personas que están bien informadas son las que más consumen. Sí, sí. Entonces, a veces, cuando uno hace el abordaje de la patología, dice, ¿por dónde empezar? Sí. Es decir, sobre los efectos adversos de las drogas, o ¿qué te pasa? ¿Qué te está faltando? ¿Por qué empezaste? ¿Por qué empezaste a consumir? No es fácil tratar esta enfermedad, porque no es parecida a otras. Es decir, es una enfermedad contradictoria, paradójica, porque la persona no se siente enferma. Quizás el que está enfermo es el entorno que no la comprende. Exacto. La que familia no la apoyó. Que no lo está apoyando. No hay conciencia de enfermedad. Entonces, ¿cómo podés tratar, respetando los derechos de un paciente, cómo podés tratarlo si no tiene conciencia? Exacto. Eso es. Es decir, piensa que es libre, pero... Es una enfermedad difícil. Sí, es muy paradójica. Sí. La familia también. La familia, se habla de la codependencia, porque la familia trata de acompañar a esta persona que está consumiendo, la tiene que acompañar y a veces minimiza o la oculta, porque es como que es algo que se le escapa de las manos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi familia? Para llegar a esto. Que me pasa esto con un hijo, con un esposo, con una pareja.
Y la parte social es cierto, vos hablaste, a veces se valora más la cadena de narcotráfico, se valora más que la propia familia. Sí. Evidentemente tenemos que trabajar en los temas de política de gestión, política sanitaria, para dar todos los elementos y que la persona, porque tampoco es fácil, una mamá que está con un chico, con su hijo adicto, ¿dónde lo lleva? Exacto. ¿Quién lo recibe? No es fácil y yo creo que hay que trabajar en este punto y muy seriamente. Sí, porque se requiere en algunos hospital de día, en otros internación, y me parece que todavía acá se está muy en pañales de muchas cosas. Gracias a Dios hay lugares pero de, no de asistencia, ¿no? Tenemos que trabajar en la prevención y en la asistencia. Aquí, por supuesto, en el conurbano también se está trabajando, y pienso que a partir de ahora también se van a poder hacer un abordaje más profundo, ¿no? Porque es necesario. Y lo que te quería comentar, de que tenemos que trabajar en la prevención y en la asistencia. Ahora, ¿cómo trabajamos en la prevención? Para mí es fundamental, como te dije antes, la escuela. La escuela, las organizaciones barriales, las instituciones, la familia, los docentes, trabajar en red es fundamental. ¿Cómo hacerlo? Yo te diría una enseñanza transversal. No creo que sea necesaria una materia que hable de adicción, pero sí que se hable de adicción desde la biología, desde la literatura, desde la filosofía, desde la ética, desde la ciudadanía. Es decir, es algo social y tiene que estar representada en todos los niveles. La Ley de Educación Nacional contempla, hay un programa nacional, ¿no es cierto?, que está trabajando en drogadependencia y habla justamente, es decir, una ley que está sancionada y promulgada en el año 2009, que habla de generar estos espacios de contención, de reflexión y de trabajo en red, con una enseñanza en líneas curriculares y extracurriculares, que es fundamental. Y que trate, por supuesto, y que profundice este tema. Tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes y con docentes. Y qué importante es que ellos mismos lleven el mensaje. Yo lo he notado, es decir, cuando es un mismo chico que está formando a otros pares, el mensaje llega muy bien, pero tiene que estar convencido de lo que está transmitiendo. La experiencia que tengo yo es importantísima y para mí me ayudó muchísimo, ¿no? Es decir, el acompañamiento, la guía, pero el mensaje tiene que ser dado por los pares, y por supuesto, cuando hablamos de la familia, el rol de la familia es fundamental. Es preventivo natural, el seguimiento, el acompañamiento, saber, es decir, que hay, por supuesto, hay cambios de hábitos, cambios de conductas, cambio de amistades. Tenía un grupo de chicos con los cuales eran mis amigos, pero ahora tengo otro grupo. Cambié mi sueño, mis hábitos de estudio. Sí, además hay un montón de pistas en las que los padres se pueden dar cuenta. Hay algo que no es como antes. Entonces, están más nerviosos, mienten, están a destiempo en los horarios. Exactamente. Irritables. Se van dando un montón de cosas, no les gusta tanto compartir, como que ocultan algo. O sea, hay muchas pistas. Hay muchas donde pistas. Si los padres están atentos, se puede vislumbrar, ¿no? Exactamente. Y tenemos una ley de educación que contempla esto. Ah, qué bueno. Y lo que más importante es que tenemos docentes y formadores que están interesados en el tema y que quieren prepararse. Por eso te hablo de la experiencia que he tenido, que fue riquísima, porque veo gente comprometida, ¿no? Claro. Y si esto está apoyado también por una gestión del Estado que lo acompaña, pienso que este mensaje va a ser muy importante. No es fácil, no es fácil, sabemos que no. Solamente acompañar. También en este espacio, que es también la iglesia,
que está presente, yo te quería decir que hay una comisión de drogadependencia en la Conferencia Episcopal Argentina que también desde la Iglesia se está acompañando. Sí, que eso es re importante. Es importante. Sí, sí, sí. Porque la Iglesia además también, muchos jóvenes van a las parroquias, los tratan, y yo sé de casos donde con la ayuda de la Iglesia los chicos pudieron salir, habían entrado, pero era leve y pudieron salir. Esto no quiere decir que todos pueden salir de la misma forma. Vos sabés bien, Raquelita, que hay distintos niveles. Hay distintos niveles y también hay estadísticas que hablan, así como hay estadísticas en Cedronar que son muy importantes, que son las que yo trabajé en el libro, que me parecieron muy interesantes porque marcan una realidad. También está la estadística del 2009 de la Conferencia Episcopal Argentina en la Comisión de Drogadependencia, que habla también con elementos muy significativos al respecto. Raquelita, ¿hay una droga menos nociva que otra? ¿Hay drogas buenas y drogas malas? Vos sabés que se habla de drogadicción, se habla de consumo abusivo y se habla de toxicomanía. Estudios, y basándonos desde el punto de vista científico y estadísticos, y desde la realidad cotidiana, vemos que toda droga, al hacer impacto en el sistema nervioso central con un uso repetido, evidentemente trae consecuencias. A veces pensamos de que yo la puedo controlar, que es recreativa, solamente los fines de semana. Pero si esos fines de semana se van acumulando, esa misma droga también se acumula en nuestro organismo. Entonces, cuando está implicada mi libertad, mi capacidad de decisión y de reflexión, ¿hasta dónde yo puedo decir basta? ¿Hasta dónde puedo controlarla? Quizás hay personas que lo pueden hacer, ¿por qué no? Tienen un control riguroso, pero cuando estamos hablando de lo general, no podemos caer en ese uso recreativo, porque hay una plasticidad biológica y todas las personas no somos iguales. Exacto. Hay una relación entre la formación de los hijos en la voluntad y la drogadependencia. Se habla mucho de acompañarlos en lo que es la autoestima, en lo que es la capacidad de poder decir, de elección, de decir no, porque a veces está la presión de los pares, la inclusión, ¿no? Yo para ser incluido necesito compartir lo que hacen los demás. Claro, como esos chicos que se visten de negro y con cosas si no soy marginado. Entonces, trabajar en esas habilidades personales positivas, en los valores y las virtudes que podemos tener, conductas virtuosas en cuanto a que yo puedo manejar, que yo sé que soy valioso y que puedo decir no ante ciertas circunstancias, eso también corresponde a la familia, ¿no? Y a la educación. Claro. Sí, sí. Pero a veces cuando está muy comprometido esa persona desde su voluntad y desde su libertad, no se puede decidir y no se puede hacer la elección. Claro. ¿No? Somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que soñemos, ¿no es cierto? Pero somos responsables de esa conducta, porque si no caemos en el libertinaje. Claro. Entonces tiene que ver la formación en los valores. Sí, los valores como condiciones positivas que jerarquizan a la persona humana. Claro. Sí, porque de pronto hay reglas, ¿no? Los orientadores familiares decimos que se enseñan las virtudes con el ejemplo, ¿no? Como ser, si un chiquito ve que su mamá es ordenada o que las mamaderas de la mamá son ordenadas y después ve que su casa es ordenada, va adquiriendo el hábito del orden y si bien él al principio es desordenado ante la insistencia de los padres de ordenar el cuarto, termina aceptándolo cuando ve que es bueno para él, ¿no? Pero por eso te decía, yo veo que acá en esto de lo que estamos hablando, veo una relación entre la educación, la fortaleza con que hay que educar e imprimir en los chicos, fortaleza que no quiere decir una vida fácil. Que a veces los papás creen que hacerle la vida fácil al hijo lo ayuda y sin embargo no le da posibilidades para fortalecerse, ¿no? A veces
el dolor, el encontrarse con la realidad, el pasar problemas, hace que el chico se haga más fuerte, ¿no? Sí, hablamos de factores de riesgo en la persona que consume, pero también está en la familia, porque una familia que consume es una familia de riesgo. Desde ya. Que no puede transmitir los valores desde ni ya. siquiera un mensaje claro. Yo conozco un caso de una persona que ella toma mucho alcohol, es alcohólica y es médica, y me contaba, dice, ¿sabes por dónde pasa el tema? En mi casa siempre había oportunidad para el brindis. El champán y la botella de vino siempre estaban al alcance. Y yo me crié así, desde chiquitita. Y bueno, llegó un momento que, viste, la pudo. Por eso, esos son los factores de riesgo, ¿no? Que son las cosas que de pronto hay que tener cuidado en los hogares. Y factores de riesgo en la sociedad. En las sociedades ya. Vos viste que está la previa ahora antes que las chicas van a bailar, que toman alcohol antes de irse a bailar y ya se van medias bailar. Y a veces, te cuento que a veces, es decir, ¿cuántos papás, no todos, pero prefieren hacer la previa en la misma casa? Sí, exacto. Esas previas. Para, bueno, y después todo el tema, hablamos de droga, tenemos que hablar de sexualidad, que sería motivo de otro programa. Claro, porque se desvaloriza, el drogadicto se desvaloriza mucho, porque desvaloriza su cuerpo. En cuanto a la sociedad, los factores de riesgo que tenemos que contemplar es que siempre existan posibilidades de trabajo, posibilidades de estudio, es decir, dar esas herramientas para que uno pueda tener un proyecto de vida, un proyecto de familia también, ¿no? Exacto. Eso también no solamente corresponde a la familia, sino también la sociedad, el Estado que acompaña. Sí, entonces, bueno, que Dios quiera esto prospere y sigan involucrándose distintas partes, ¿no? Sí. Yo creo que la escuela es la continuidad del hogar. Entonces, qué interesante que haya maestros preparados, como vos decías, maestros que se interesan y que les gusta. Pero para eso también necesitamos una continuidad desde el Estado. Exactamente. Porque en el año 92, como ser un médico bastante reconocido, el doctor Cuarín creó la Fundación ADA con... el proyecto se basaba en lo que había hecho España con la Fundación FAD. Y ¿qué se vio? Que prepararon 7.000 maestros de todo el país, pero no hubo continuidad, porque no hubo apoyo. En ese momento yo creo que pasó lo que siempre nos pasa a los argentinos. Acá nunca va a llegar, ¿no es cierto? No, acá nuestros chicos, nos pasó con el divorcio, nos pasó con tantas cosas y con el aborto, ¿no? Acá no hay que preparar. Acá eso nunca llega, estamos muy lejos en el fin del mundo. Sí. Pero las cosas llegan hoy día. Sí, como aquel país que se dice que es de tránsito y de producción. Exacto. Así que bueno, sí, en todos los niveles. Pero a veces uno cuando habla de este tema, es como si lo hiciese desde el marco teórico. Y decir, la realidad es tan difícil. Sí, ya el sufrimiento de la familia es tan terrible que uno... ¿Por dónde empiezo? Sí. ¿No? Bueno, yo creo que... Es que además es un camino que está sin andar todavía. Exactamente, creo, es difícil. Porque uno lo puede comentar, puede decir, puede dar las herramientas para abordaje, pero ¿cómo atendemos esa realidad de que a las madres se les mueren sus hijos? Y eso es de todos los días, ¿no? Exacto. Bueno, empezamos de a poco. Muchísimas gracias, Raquelita. Me quiero ir con unas palabras de tu libro, porque por lo que estuve viendo, recoge muy bien el tema de las adicciones.
cada capítulo tiene un cuestionario, porque está diseñado He para visto. que se Para trabaje en las se escuelas piense, se analice. y que se trabaje con los mismos chicos, ¿no? Que ellos mismos traten de establecer esos vínculos, Exacto. ¿no? Para poder trabajar. Bueno, me quiero ir con las palabras de tu contratapa. No hablar, no poder expresarnos, eso significa la palabra adicción. Adicción, un mundo que está incomunicado y solo con el resto del mundo. La incapacidad de relacionarse sumerge a quienes padecen este doloroso flagelo en la soledad y el aislamiento. Adicción no es signo solamente de una patología individual, sino tiene un componente social muy importante. Queridos amigos, creo que en este tema no solo están involucrados los padres y quien lo padece, sino la sociedad entera. Porque una sociedad que no mira, que no entiende, que no comprende, que no se ayuda, que no ve al otro como un hermano, está perdiendo mucho y está dejando sola a mucha gente. Este es un desafío, pero un desafío de todos. Esperemos que las nuevas autoridades sepan enfocar y poner motor a todo el trabajo de personas que como Raquel, que como la Iglesia y tantos otros actores de la sociedad están tratando de empujar, porque es un tema no individual, sino social, porque atañe a lo que es la sociedad entera. Un drogadicto no está aislado, está dentro de un círculo, está enfermo, pero esa enfermedad se puede transmitir. Tenemos que pensar, analizar y estudiar y ver caminos para poder conducir al hombre a vivir en libertad, que eso es lo que todos queremos. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.